Los seres humanos son curiosos por naturaleza, y aunque muchas cosas cambian con el tiempo, nunca perdemos la capacidad de cuestionarnos de qué está hecho el mundo que nos rodea. Cuando éramos pequeños, nuestros padres, abuelos y maestros eran los que se esforzaban por dar respuestas a nuestras incansables preguntas. A medida que fuimos creciendo, descubrimos innumerables formas de conocimiento, no solo a través de personas, sino también de películas, libros, música y, por supuesto, lugares. Cada lugar tiene una historia por descubrir, y los lugares especiales cuentan historias especiales. Si tuvieras que contar la historia de tu vecindario, ¿qué lugares no podrían faltar? Y si contaras la historia de tu vida, bueno, debes saber que hay lugares que ayudan a contar la historia de nuestro mundo, de nuestro patrimonio e historia colectiva. Algunos de estos lugares son tan importantes que se les llama sitios del patrimonio mundial. En este podcast queremos presentarte algunos de estos lugares y las historias que nos cuentan sobre nuestro mundo actual. Mi nombre es Fabiola Fernández y estás escuchando un episodio de Tu Patrimonio, Tu Historia, un podcast de la UNESCO sobre el patrimonio mundial en América Latina y el Caribe. Lugares que cuentan nuestras historias. Episodio 2. Cambio climático. Patrimonio amenazado en un mundo cambiante. Las opiniones expresadas en este podcast son de expertos individuales y no necesariamente representan las opiniones de la UNESCO u otras organizaciones. En nuestro primer episodio, aprendimos sobre la herencia de las personas esclavizadas de ascendencia africana y cómo preservar la memoria es fundamental para entender nuestra sociedad actual. En este episodio, dedicado al cambio climático, veremos que el tema de la preservación no solo se trata de lugares, sino también de la humanidad. Debido al aumento de las temperaturas y al cambio climático, los glaciares se están derritiendo, las tormentas están aumentando y los ecosistemas están siendo afectados. El cambio climático se ha convertido en una de las amenazas más significativas para nuestro patrimonio mundial, pero la UNESCO adoptó una nueva política de acción climática para ayudarnos a compartir conocimientos y proteger el patrimonio. Los glaciares son extremadamente importantes para nuestra supervivencia. Proporcionan recursos hídricos vitales a la mitad de toda la humanidad para uso doméstico: agua potable, agricultura y energía hidráulica. Uno de los indicios más dramáticos del calentamiento global es el derretimiento y la desaparición de los glaciares en todo el mundo, incluyendo en nuestros sitios del patrimonio mundial. Hoy vamos a explorar 3 de estos sitios y ver cómo el cambio climático está alterando sus paisajes, qué advertencias nos da este fenómeno y cómo podemos ayudar a preservar estos lugares invaluables. Imaginemos una gigantesca pared de hielo rodeando un valle donde viven miles de personas. Allí, la vida transcurre como siempre. La gente está ocupada con su escuela, su trabajo, sus metas, sueños y deseos. Y luego hay un gran estallido. Ninguna persona sabe exactamente qué está pasando, y antes de que te des cuenta, una inmensa corriente se alza con fuerza destructiva. La gente está corriendo, intentando hallar refugio, mientras la fuerza del agua arrasa con todo. Casas, árboles, carreteras en su camino. Esta escena intenta describir lo que sucede durante un GLOF, una inundación por desborde violento del lago glaciar.
Aunque suene como una escena de película, eventos como estos están ocurriendo de manera más frecuente. Cuando un glaciar se debilita debido al calentamiento global, su estructura puede colapsar y derramar todo el lago que se ha formado en el interior. El agua excedente genera terribles inundaciones. Un estudio reciente publicado en Nature, una de las revistas científicas más importantes del mundo, concluyó que 15 millones de personas en el mundo viven en regiones en riesgo de GLOF, y estos son solamente los efectos inmediatos del cambio climático y de los eventos climáticos severos. Un mago mira en una bola de cristal en busca de respuestas o visiones del pasado y del futuro. Nuestro primer experto invitado va en busca de respuestas y predicciones utilizando la ciencia en su lugar. Mi nombre es Thales Carvalho Resende y trabajo en el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mi trabajo consiste en apoyar el trabajo de la UNESCO en el monitoreo del estado de conservación de todos los sitios naturales listados como Patrimonio Mundial. Mi trabajo se centra específicamente en la evaluación de los impactos del cambio climático en estos sitios y en el apoyo al desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático. En lugar de una bola de cristal, Thales ha estado usando datos para observar cómo el calentamiento global ha estado afectando a los glaciares. Se han identificado alrededor de 18.600 glaciares en 50 sitios del patrimonio mundial. Una de las evidencias más dramáticas del que el clima de la Tierra se está calentando es el retroceso y la desaparición de los glaciares en todo el mundo. Estos glaciares, donde se encuentran sitios del patrimonio mundial, forman casi el 10% de todos los glaciares conocidos en el planeta. Es decir, a través de ellos podemos ver cómo va la situación en general. Incluyen, por ejemplo, el más alto junto al monte Everest y el más largo en Alaska, y los últimos glaciares remanentes en África, entre otros. Thales fue parte de un estudio que concluyó que estos glaciares se han estado derritiendo muy rápidamente desde el año 2000, recientemente a un ritmo de al menos 58.000 millones de toneladas al año. Dependiendo de dónde vivas, es posible que pienses, pero ¿cómo me afectará el derretimiento de los glaciares? No vivo cerca de una zona de riesgo. Por supuesto, algunos lugares sufren más directamente el derretimiento de los glaciares, con inundaciones como las que discutimos al principio del episodio. Pero todos podemos ser afectados de alguna manera, porque los glaciares son muy importantes para la vida en la Tierra. Proporcionan recursos hídricos vitales para la mitad de la humanidad. Cuando los glaciares se derriten rápidamente, millones de personas enfrentan escasez de agua y mayor riesgo de desastres naturales como inundaciones. Y otros millones podrían ser desplazados por el aumento resultante en el nivel del mar. Uno de los lugares más impresionantes por su tamaño y belleza es el Parque Nacional Los Glaciares en Argentina. Imaginemos un paisaje hermoso y encantador, con enormes montañas, bosques, lagos e inmensas paredes blancas de hielo, todo localizado en un vasto campo hasta donde alcanza la vista. Esto es el tipo de experiencia que puedes tener en el Parque Nacional Los Glaciares en Argentina, que da la bienvenida a más de 600.000 personas al año. El Parque Nacional Los Glaciares, creado en 1937, fue inscrito dentro de la lista de Patrimonios de la Humanidad de UNESCO en 1981 debido a su gran belleza paisajística, principalmente en torno a los glaciares, pero también a su flora y a poseer fauna en peligro de extinción. Y justamente este estatus que le da la UNESCO reconoce no solo la belleza del paisaje, sino la importancia que tiene para la humanidad la existencia de estos grandes glaciares en el sur de la Patagonia. El parque se encuentra cerca de la provincia de Santa Cruz, en la parte argentina de los Andes patagónicos, y el glaciar Perito Moreno es sin duda el gran atractivo del Parque Nacional. En pocas palabras podemos decir que protege más de, o
contiene más de 2.500 kilómetros cuadrados de hielo de territorio argentino. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde podemos hoy en día visitar de una forma relativamente sencilla estos grandes glaciares. Este es Lucas Ruiz. Soy investigador de CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Me dedico principalmente al estudio de los glaciares andinos desde diferentes aspectos. Por un lado, trabajamos todo lo que es la temática de cambios en los glaciares para comprender diversos fenómenos. Lucas es una de las personas que observa cómo los cambios de temperatura provocan transformaciones en los glaciares, en lugares como el Parque Nacional Los Glaciares. Uno de ellos, por ejemplo, y muy importante, cómo afecta el cambio climático a los glaciares, pero también a partir de entender cómo lo está afectando, entender mejor qué podemos esperar para el futuro. Entonces también trabajamos todo lo que es proyecciones a futuro sobre podría pasar o qué va a pasar o qué podría pasar con los glaciares. Científicos como Lucas están estudiando la dinámica de los glaciares para entender cómo se ven afectados por el cambio climático y los eventos climáticos severos. Y a partir de ahí entender justamente cómo están retrocediendo los glaciares y por qué. El glaciar Perito Moreno siempre ha sido intrigante para los científicos, porque a diferencia de otros glaciares del mundo, no parece haber retrocedido en los últimos 100 años. De hecho, los glaciares es uno de los pocos lugares en el mundo donde las personas pueden tener un contacto tan cercano con glaciares de este tipo. Otros glaciares se encuentran en lugares de más difícil acceso, pero en Perito Moreno, los científicos pueden monitorear glaciares más de cerca. El glaciar ha comenzado a sentir los efectos del cambio climático y de eventos climáticos severos. Y un aumento de la temperatura en los últimos años, principalmente desde el año 2017 a la fecha, o sea, prácticamente podríamos decir en los últimos 5 o 6 años es que ha comenzado este proceso de balance de masa negativo, decimos los glaciólogos, o de pérdida de masa del Perito Moreno. Este trabajo incluye una serie de técnicas para el análisis de glaciares y lagos glaciares, sensores remotos, radares, imágenes satelitales y estacas de medición son algunas de las formas de recopilar datos que luego se comparan y estudian. Por ejemplo, hoy en día gracias al monitoreo que estamos haciendo, hemos podido detectar que este balance, este equilibrio que ha tenido el glaciar Perito Moreno, podríamos decir como decía yo recién, en casi los últimos 100 años, parece ser que se está rompiendo o están comenzando a tener un desequilibrio similar al que están teniendo los otros glaciares. Una es las mediciones que hacemos en la parte alta del glaciar para comprender cuánta nieve se acumula en el glaciar Perito Moreno, que para ello lo que utilizamos es un radar de penetración terrestre, es un radar que emite una onda y esa onda viaja a lo largo de toda la capa de nieve y se refleja en la superficie de glaciar, en la superficie de hielo, y por eso podemos calcular cuál es el espesor de la capa de nieve. Y también tenemos mediciones de ablación en la parte baja, que básicamente se usan unas estacas de ablación que se instalan en el glaciar y que a medida que el glaciar se va derritiendo nos permite a nosotros medir cuánto se va derritiendo el glaciar. Además realizamos mediciones de la dinámica para conocer a qué velocidad se mueve el glaciar. Puedes conocer más sobre los paisajes de los glaciares y los demás sitios del Patrimonio Mundial mencionados a lo largo de este podcast en el sitio web de la UNESCO. Te dejamos los enlaces en la descripción del episodio. Cuando miras las fotos de los glaciares, es posible que sea difícil imaginar que esos glaciares estén en riesgo. Escucha a Lucas dar algunos ejemplos de cómo los cambios de temperatura ya están afectando a este sitio del Patrimonio Mundial. En el caso del Parque Nacional Los Glaciares, uno de los principales problemas que está generando el cambio climático es la reducción justamente de los glaciares que se protegen en el parque. Y esto afecta, por un lado, como decíamos al principio, afecta a la industria turística porque obviamente es el recurso del cual se vale, pero también afecta
el normal funcionamiento de las actividades que se realizan en el parque. Con los glaciares disminuyendo de tamaño y volviéndose más inestables, todas las laderas tienen más probabilidades de sufrir deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y avalanchas que pueden causar accidentes graves. Además, el retroceso de los glaciares forma grandes lagos glaciares que pueden filtrarse y generar grandes inundaciones. Es lo que está dejando, y sobre todo estos grandes glaciares que tenemos en Patagonia, es un montón de lagos pequeños, lagos de montaña, susceptibles de tener vaciamientos repentinos. Es decir, que cuando retrocede un glaciar en ese espacio, en ese valle que antes estaba ocupado por el glaciar, ahora hay un lago, y esos lagos normalmente son inestables. ¿Por qué? Porque no están contenidos. Los glaciares del Parque Nacional influyen en la vida de la población local y en el ecosistema de la región en numerosas formas. Los glaciares de Santa Cruz son una de las principales fuentes de agua para el río Santa Cruz. Alrededor del 30% del caudal anual del río se debe a su deshielo. Ahora imagina que los glaciares ocupan un área muy, muy grande. En el lado argentino están los glaciares gigantes Perito Moreno, Uppsala y Viedma. Pero también contamos con los glaciares que forman el llamado Campo de Hielo Patagónico Sur. Extensión de hielo de más de 12.000 kilómetros cuadrados que representa la extensión de hielo más grande que hay en el hemisferio sur fuera de la Antártida. ¿Puedes imaginar la escala del problema que tendremos si estos glaciares continúan derritiéndose, verdad? Derretimiento o de pérdida de masas más elevadas a escala global son uno de los grandes proveedores de agua para el aumento del nivel del mar. Hoy en día podemos decir que aproximadamente 8% del aumento del nivel del mar es producto del derretimiento o de la pérdida de masa que existen en los glaciares de la región patagónica, principalmente en el campo de hielo sur. Debido al calentamiento global, en algunas regiones comenzó a llover más de lo normal y en otras comenzó a llover menos. Esto se debe a que un clima más cálido puede cambiar los patrones de movimiento del aire y la forma en que el agua se evapora y condensa en la atmósfera. No solo estamos hablando del calentamiento atmosférico, pero también hay que tener en cuenta que más del 90% del calor generado desde la revolución industrial ha sido absorbido por los océanos, este gran reservorio de energía que tenemos en nuestro planeta, que son los océanos. Y debido a que los océanos actúan como una gran esponja que absorbe gran parte del calor, la vida marina acaba siendo afectada. Además, los patrones climáticos están cambiando y el aumento de la temperatura es mayor en algunos lugares que en otros. Y entonces es justamente el aumento generalizado de la temperatura a escala global que tiene una amplificación en zonas de montaña. Hemos podido detectar que en las zonas altas de nuestro planeta. En las montañas, los científicos están notando una disminución en las precipitaciones y menos acumulación de nieve. Y en algunas regiones, como por ejemplo en la región patagónica y en la región de los Andes centrales, en la zona de Cuyo, hemos observado que también está asociado a un déficit de precipitación o una menor acumulación de nieve. Entonces, estas dos causantes que podríamos decir asociadas al cambio climático, un aumento de la temperatura y una disminución en la precipitación, están afectando fuertemente a los glaciares de Patagonia y también obviamente a los glaciares del Parque Nacional Los Glaciares. Pero el calentamiento global no solo afecta a los lugares con glaciares. A continuación, visitaremos un lugar en el Caribe para encontrar una ciudad que se enfrenta directamente a los fuertes vientos del mal tiempo. Hi, my name is Kevin Farmer. Hola, mi nombre es Kevin Farmer, soy el director adjunto del Museo y Sociedad Histórica de Barbados. Casualmente, el Museo y Sociedad Histórica de Barbados está situado dentro de la propiedad histórica, es decir, la Bridgetown histórica y su guarnición, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en 2011. 2011. Bridgetown es una ciudad que ha crecido orgánicamente, a diferencia de otras ciudades coloniales caribeñas. Grew organically. Creció orgánicamente y como tal se parece más a un pueblo inglés medieval o
a una aldea inglesa, lo que significa que tiene calles sinuosas, un trazado serpenteante y muchos callejones a lo largo de los cuales la ciudad fue creciendo. Ahora, como ciudad portuaria, está en una costa y está conectada por una carretera costera a un distrito llamado La Guarnición, que de hecho era una guarnición militar establecida por los ingleses en 1780. Esto fue para asegurar la protección de la muy preciada posesión de Barbados, cuyo puerto principal era de hecho la ciudad capital de Bridgetown, siendo la bahía de Carlisle el puerto principal. Alrededor de 1 millón de personas visitan el Bridgetown histórico y su guarnición cada año. Porque como ciudad capital rodeada de muchos edificios históricos y calles antiguas para pasear, uno se conecta tanto con la comida y la cultura como con las compras. Sin embargo, la visita a la zona de la guarnición es principalmente una visita histórica. Estás rodeado de edificios coloniales militares del siglo XVIII y XIX en los que hay al menos 2 museos, el Museo y Sociedad Histórica de Barbados y la Casa de George Washington. And George Washington House. Bridgetown fue uno de los primeros lugares en el Caribe con un puerto fortificado y jugó un papel importante en la expansión del comercio inglés en las Américas en los siglos XVII, XVIII y XIX. La ciudad y su guarnición son un testimonio rico del comercio y la defensa colonial británica en el Caribe y las Américas, manteniendo su estructura original durante casi 400 años. También fue parte de la trata de esclavos transatlántica. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuáles son los beneficios para la gente de tener esa propiedad histórica? Creo que son múltiples los beneficios. Para quienes son nuevos en Barbados, es comprender nuestra historia y cultura, como lo ejemplifica el sitio del Patrimonio Mundial de Bridgetown Histórico y su guarnición. Pero para los barbadenses y las personas que trabajan en la propiedad histórica, algunos se ganan la vida directamente mostrando tanto el patrimonio como la cultura de la ciudad, ya sea creando recorridos a pie, teniendo restaurantes que preparan comida tradicional o simplemente teniendo negocios en la ciudad que se benefician de los visitantes que compran en ellos. Así que los beneficios son diversos, incluso para aquellos que conducen taxis y que proporcionan un medio de transporte. Sobre la importancia cultural que Kevin mencionó, es importante hacer notar que Bridgetown fue un lugar donde se encontraron diferentes culturas. Gente de Europa y de África trajo sus tradiciones y al mezclarse, crearon una nueva cultura única, conocida como cultura criolla. Esta cultura fusionada sigue siendo una parte importante de Bridgetown hoy en día, un lugar donde las tradiciones culturales y el patrimonio forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. Pero este lugar, que ha visto innumerables transformaciones a lo largo del tiempo, hoy enfrenta nuevos desafíos. Y los peligros van más allá de las tormentas y los huracanes. Pero también estamos ubicados en una zona sísmica, así que tenemos temblores y existe el potencial de tsunamis. Para intentar reducir los impactos de estos desastres, Kevin cree que es fundamental una colaboración más amplia que permita que el sitio del patrimonio mundial se recupere más rápido y mejor después de los eventos. Y realmente no solo se necesita una aldea o una nación, sino naciones para permitirnos combatir eficazmente el cambio climático, ya sea la ayuda directa que se brinda después de un desastre natural o los mecanismos de monitoreo que permiten pasar de una fase de recuperación a volver a una situación cercana a la normalidad. Por lo tanto, las discusiones recientes en torno a un fondo global para ayudar a las economías que se ven afectadas negativamente por el cambio climático se convierten en una prioridad muy importante para un pequeño estado insular en desarrollo como Barbados. Además, Kevin llama la atención sobre algo muy importante, un cambio en la forma en que vivimos y nos comportamos, y en cómo protegemos nuestro patrimonio, porque necesitamos adaptarnos a las transformaciones que está experimentando el mundo.
Y debemos planificar, porque el cambio climático ha llegado para quedarse, a menos que nuestra gente, y especialmente nuestros jóvenes, comiencen a adoptar nuevas formas de vivir y hacer negocios para mitigar y ralentizar los efectos del cambio climático. And slow down the effects of climate change. Pero los cambios de temperatura no solo nos afectan a los humanos. Después de todo, no somos los únicos habitantes del mundo. Somos parte de un ecosistema rico y complejo. Y por supuesto, también nos vemos directamente afectados por lo que le sucede a otras especies. Además, algunas de ellas tienen un valor cultural muy importante para algunos pueblos. Hola, soy Amado Fernández Islas. Soy el director de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en México. Es un área natural protegida de competencia federal que es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y se decretó el 10 de noviembre del año 2000 con el objetivo de conservar y proteger los sitios de hibernación de la mariposa monarca, así como las condiciones ambientales para la hibernación, la reproducción y asegurar el ciclo migratorio de esta especie, además de conservar los bosques. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es un ecosistema único que brinda servicios a muchos de los habitantes, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Amado y otros trabajan en la reserva todos los días, junto con las comunidades locales. Allí, la tenencia de la tierra es mayoritariamente de carácter social, por lo que está conformada por comunidades y pequeños propietarios. Digamos que la tierra no es del gobierno, sino de los pueblos que viven aquí en esta región. Incluso son pueblos originarios, pueblos que administran parte de este territorio y con los que trabajamos día a día para hacer la conservación junto con ellos. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca pasó a ser un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008. Es un área natural protegida por el gobierno federal mexicano, cuyo objetivo principal es proteger los bosques de abetos de Oyamel. Las mariposas requieren una gran masa forestal saludable para protegerlas de los vientos, la lluvia y las bajas temperaturas, por lo que es crucial garantizar la salud del bosque en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. El bosque es donde las mariposas monarcas llegan a hibernar cada año, provenientes de Canadá y Estados Unidos y cruzando toda la región norte de México. Viajando más de 4,000 kilómetros para pasar los inviernos en esta región, los inviernos un poco más cálidos con relación a Canadá, donde las temperaturas son más frías y no sobreviviría si ahí se quedara. Las mariposas monarca tienen un comportamiento fascinante y su migración es un fenómeno único y muy hermoso de ver. Imagine millones de estas mariposas cruzando los cielos cada año para encontrar un lugar adecuado para aterrizar y formar sus colonias. Se considera que su cerebro, el tamaño de la cabeza de un alfiler, carga mensajes genéticos que le permiten a un insecto que pesa menos de 1 gramo viajar más de 4,000 kilómetros y encontrar los bosques donde sus ancestros en 4 generaciones previas pasaron el invierno anterior. A esta reserva llegan millones de mariposas monarcas que regresan desde luego anualmente desde áreas de reproducción tan lejanas como Canadá para aterrizar en grupos cercanos y conformar colonias en los bosques de Oyamel del centro de México, donde permanecen en grupos aglomerados hasta 5 meses antes de su migración de primavera. Presenciar este fenómeno único es una experiencia excepcional de la naturaleza, y en los bosques de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es el único sitio donde se puede presenciar, porque aquí se protegen los sitios claves de hibernación para esta maravillosa especie. Pero la migración de las mariposas monarca no es solo un espectáculo visual. Ellas, al igual que otros insectos, son extremadamente importantes para otras especies, incluyéndonos a nosotros. Toda la humanidad. Si no tenemos insectos polinizadores, pues no vamos a tener alimentos, definitivamente. Entonces, estos juegan un papel fundamental, igual que la mariposa monarca,
La mariposa monarca se viene alimentando en su migración de flores y a su vez pues va polinizando a través de la alimentación que ella necesita para alimentarse, para sobrevivir durante varios meses en los que permanece en los bosques de Oyamel hasta que se comienzan a elevar las temperaturas y comienza el apareamiento para su migración hacia el norte, ¿no? ¿Qué sería sin estos insectos? Pues definitivamente no habría producción de alimentos. Además, las mariposas monarca atraen a muchos turistas al lugar, es decir, las mariposas traen beneficios a la economía de las comunidades que allí se encuentran. Aquí es importante darle oportunidades a la población, que como lo comenté en un inicio, es gente que es dueña del territorio, gente que ha vivido ahí, gente que pues, realizaba actividades sobre todo silvícolas, pero también actividades agropecuarias, actividades del cultivo de sus tierras agrícolas para la producción de sus alimentos, para la conservación incluso de otras especies como los maíces criollos de aquí de la región, que contribuyen de manera significativa a la alimentación de estas comunidades y complementan desde luego sus ingresos o su economía con las actividades que tienen que ver con el manejo forestal sustentable del bosque, donde participa los habitantes pues de la región. Otro aspecto importante de esta travesía no tiene que ver con cómo ocurre la migración de las mariposas, sino también cuándo. Las mariposas monarcas pues siempre llegaban a estos bosques en las fechas muy cercanas al Día de Muertos. El Día de Muertos que en México se celebra el 1 y 2 de noviembre, donde se festejan a los seres queridos de las familias, estos seres queridos que en algún momento partieron y que cada año llegan a visitarnos, que cada año se les hace una ofrenda para que ellos vengan a disfrutar de lo que más les gustaba cuando ellos vivían. Y desde luego se les hacen sus altares, se les ponen velas. La tradición dice que las velas son para que las almas no se pierdan y sean la guía hacia estos altares. En este sentido, las mariposas monarcas están asociadas a estas fechas, al Día de Muertos. Se cree que las mariposas son las almas de los difuntos que a través de ellas llegan a visitarnos cada año. Es hermoso pensar que el vuelo de las mariposas monarca representa tantas cosas: llegadas y despedidas, belleza, economía, valor cultural. También las asocian como una especie indicadora de la cosecha, de la época de cosecha de los maíces. Indican pues que el maíz ha llegado a su madurez y que es cuando debemos iniciar la cosecha, donde ya no tendremos ningún problema de que nuestro maíz vaya a tener algún problema de plagas porque ya está maduro. Y a la migración en primavera, cuando las mariposas monarca empiezan a retirarse de los sitios de invernación, indican que llega la siembra, de la preparación del terreno para la siembra de los maíces. Pues bien, si la migración de las mariposas ocurre debido a la temperatura ideal que encuentran en la reserva, uno puede imaginar que los cambios en esta temperatura pueden afectar a este evento y a todo lo asociado a él. El calentamiento de nuestro planeta tiene efectos en la dinámica de la naturaleza y, por supuesto, en las migraciones. En el caso de mariposa monarca, es una especie muy sensible que con mucha facilidad puede verse afectada por estos cambios. Los cambios en la dinámica climática, es decir, la intensidad y duración de las estaciones frías y cálidas, pueden adelantar o demorar la migración de las mariposas. ¿Qué puede pasar si migran antes? Pues que no encuentren la cantidad de asclepias que necesitan para ovopositar, y si llegan a eclosionar estos huevecillos que van dejando las monarcas en estas plantas. La asclepia es un tipo de planta, la única planta en donde las mariposas monarca ponen sus huevos. Esta proporciona el alimento tan pronto como las larvas nacen. Lo que Amado está diciendo es que si la migración de las monarcas ocurre antes de lo esperado, es posible que no encuentren suficiente asclepia o comida para continuar su migración de regreso al norte de México.
Una nueva encuesta acaba de revelar que las colonias de mariposas monarca del este que invernan en los bosques del centro de México solo ocuparon aproximadamente 8.900 metros cuadrados, es decir, casi una hectárea durante la temporada de invierno 2023-2024, un 59% menos que el año anterior. Los científicos creen que el cambio climático en las áreas de reproducción de la monarca redujo la abundancia de Asclepia. Cuando la mariposa monarca hace su migración hacia México, ya viene como un adulto y básicamente viene alimentándose del néctar de las flores. Si por situaciones de extrema sequía no encuentra, no va a llegar en la cantidad que se esperaría llegar a los bosques de oyamel en los estados de México y Michoacán. Por otro lado, también las altas temperaturas pueden hacer que los huevecillos no eclosionen en su totalidad y eso puede hacer que las poblaciones de mariposa monarca vayan disminuyendo en los próximos años, si este calentamiento sigue como hasta ahorita está. El vuelo de las mariposas monarca lleva el simbolismo de los espíritus, la esperanza de la sostenibilidad y el ingenio de la naturaleza. Nos recuerda que un gran viaje también está hecho de sensibilidad, fuerza y cooperación entre todos los que comparten el mismo ecosistema. El mundo y nuestros sitios del patrimonio mundial, compartidos y protegidos, están cambiando. Desde los glaciares de Argentina, los vientos del Caribe y las migraciones de insectos en México, lo que sabemos es que al igual que las mariposas monarca, tenemos por delante un importante camino de concientización y adaptación que necesita iniciar ahora mismo. Este fue el segundo episodio de Tu Patrimonio, Tu Historia, con el apoyo del Gobierno de Brasil y la UNESCO. Soy Fabiola Fernández. Este episodio fue producido, editado y guionado por Ricardo Terto en coproducción con Lilian Saiz. El apoyo en la producción fue brindado por Diogo Carvalho. Las entrevistas con Tales Carvalho, Lucas Ruiz, Kevin Farmer y Amado Fernández fueron realizadas por Lilian Saiz. La coordinación estuvo a cargo de Rochelle Roca. Las voces de los expertos fueron dobladas por Paola Gómez y Leandro Peredo. Las opiniones expresadas en este podcast son de expertos individuales y no necesariamente representan las opiniones de la UNESCO u otras organizaciones. Volveremos pronto. Gracias por escuchar.